La senadora de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Lili Téllez, protagonizó este jueves un episodio polémico en el Senado de la República, luego de que un miembro de la bancada de Movimiento Ciudadano, MC, le dejara en su butaca una pañoleta verde, representativa del movimiento para la legalización del aborto. La senadora estalló en cólera al ver que en su escaño había una de estas prendas, por lo que tomó el micrófono y empezó a reclamar ante todos los presentes la presunta falta de respeto que esta acción significaba para ella. La también periodista se refirió a los senadores Dante Delgado y Patricia Mercado, miembros del MC, para decirles que ese trapo verde era una falta de respeto hacia ella. Yo les pido que así como yo no voy con ustedes a arrancarles el trapo verde del cuello, ustedes no vengan a imponerme un trapo verde, que para mí significa la muerte, dijo la senadora por Sonora. Poner un trapo verde en un escaño que no es el suyo, Patricia Mercado, hace que otras mujeres y otros ciudadanos piensen que yo apoyo el aborto cuando estoy en contra, agregó. En su réplica, Téllez también felicitó al Congreso de Nuevo León por aprobar la reforma al artículo 1 constitucional local, para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, y anunció que próximamente presentará una iniciativa similar para declarar ilegal el aborto. A los senadores que estén en contra del aborto los invito a que me apoyen a presentar algo igual a lo que hizo el Congreso de Nuevo León. Yo apoyo y felicito al gobierno de Nuevo León en su postura frente al aborto, sentenció. Las declaraciones de Téllez recibieron la contundente respuesta de su compañera de partido, Citlali Hernández, quien le dijo que el pañuelo verde no es un trapo, sino un símbolo para las mujeres del mundo que estamos buscando muchos más derechos. Me preocupa que escandalice más un pañuelo que la muerte de mujeres por no tener un aborto libre, seguro y gratuito, expresó Hernández con un pañuelo verde atado a la muñeca. La senadora izquierdista sostuvo que en el grupo parlamentario de Morena son plurales, pero pidió que no se señale a los que llevan el pañuelo verde como representantes de la muerte, porque eso es totalmente falso. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, Marta Lucía Micher, de Morena, colocó un pañuelo en la tribuna de oradores y clamó: aborto legal, por supuesto que estoy a favor. En Twitter, el líder de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado, defendió la legalización del aborto y sostuvo que la única forma de que México avance es con el empoderamiento de las mujeres en todas las áreas del país. A pesar de estas críticas, hubo quienes se posicionaron del lado de la senadora Lili Téllez. Tal fue el caso del legislador Oswaldo Fuentes, del Partido Acción Nacional, PAN, quien se declaró contrario al aborto y pidió al presidente del Senado, Martí Batres, que no permita que se coloque en los escaños publicidad sin consentimiento. También del PAN, Marta Rodríguez criticó haber encontrado un pañuelo en su sitio y reivindicó: no soy propiedad de nadie, yo tomo mis propias decisiones.
Discusión de la legalización del aborto en México. La organización Grupo de Información en Reproducción Elegida, CIRE, repartió este jueves pañuelos verdes con los lemas Almohadilla Aborto para todo México y Almohadilla Aborto Legal ya en la Cámara de Diputados y el Senado, que dedicaron el pleno al Día Mundial de la Mujer que se celebrará mañana. Esta iniciativa coincidió con la aprobación este jueves en el Congreso del Estado de Nuevo León de una polémica ley contraria al aborto y criticada por organismos sociales por criminalizar a la mujer. Con esta norma, la interrupción del embarazo será motivo de cárcel en el estado y las penas para la mujer que decida abortar irán de entre 6 meses a 1 año de prisión. Habrá 3 excepciones: cuando la embarazada corra peligro de muerte o grave daño a su salud, cuando el feto venga con malformaciones congénitas o cuando el embarazo sea producto de una violación. En México, el aborto se regula a nivel estatal y hay circunstancias bajo las cuales no se castiga o no se considera como un delito. En los 32 estados mexicanos, el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación y en 24 está permitido cuando es un riesgo de muerte para la madre. En 16 estados se permite el aborto cuando existen alteraciones genéticas graves y en 15 se acepta cuando hay riesgo a la salud o se produce una inseminación no consentida. Solo en Ciudad de México se han implementado, desde hace 10 años, servicios gratuitos de aborto electivo y seguro dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Con información de EFE.